Bienvenidas y bienvenidos a este programa del día de hoy, Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos, que en esta ocasión tenemos la oportunidad de pues estar en la cobertura de pues la reapertura del Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y bueno, pues en esta segunda oportunidad que Danzanet tendrá para poder también hacer llegar a pues las pantallas alternativas de la escena a través del live stream, y que nos tocará la oportunidad de estar con la compañía Kaizen Danza, que dirige pues el coreógrafo Vico Hernández, en esta gran oportunidad. Así que, Vico, bienvenido, y me da muchísimo gusto volverte a ver después de aquel encuentro allá en el Onésimo González, creo que del 2016. Sí. Hola, ¿qué tal, Jaime? Igual, mucho gusto de volver a coincidir. Pues sí, me da mucho gusto a mí también, porque bueno, lo tuyo me parece que con las características de lo que siempre te he visto, te vas por otros lados, no necesariamente siempre en la parte convencional. Incluso aquel premio que se propuso para espacios no convencionales, en la que estuviste en las playas, esas, bueno, les decimos playas, ¿no? Pero esas canchas de arena allá en la UAM, y que también estuviste participando y que ganaste, ¿no? Sí, bueno, gané el premio de mejor uso del espacio, ¿no? Del uso del espacio, por eso, o sea que fue una cosa muy especial, la fuimos a cubrir también. Y bueno, pues ahora nos traes pues esta nueva propuesta basada en una obra literaria, y no cualquier obra literaria. El tema pues es, según lo que leo aquí en el programa de mano, en el que a través del lenguaje dancístico propones una resignificación de la nada y su avance interminable hacia el mundo de los humanos, desde un imaginario propio, y que en la que la pieza se relaciona con lo que nos pasa en este momento de un flujo constante de desolación que parece invadir las personas que fueron exiliadas de fantasía. Casi como que estamos hablando de estos exilios que nos están sucediendo en este momento. Pero bueno, esto es lo que presenta Vico, y que con el título de Interminable, pues tendremos la oportunidad de verlo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Y bueno, Vico, primero ubiquémonos. Tú como bailarín y maestro de danza contemporánea, habiendo fundado la compañía en el 2006, Kaizen Danza, ¿cuál fue tu visión? O sea, tú le entraste ya a un proyecto así, ¿y qué fue? ¿Hacia dónde tú querías llegar, o cómo veías tú el camino como compañía? Pues creo que, pues como la mayoría, creo que, o al menos veo ahora como maestro ahí en el IMBA, que es como una constante de muchos jóvenes, que desde que empiezas a bailar te empiezas a cuestionar ahí con tus amigos, ¿no? Así como con las amistades más cercanas. Si yo hiciera este montaje, ¿cómo lo haría, no? Y así me pasaba a mí cuando estaba bailando con coreógrafas y coreógrafos con los que tuve la oportunidad de bailar. Siempre mi cabeza estaba como con un diálogo interno de entender como las indicaciones y siempre estarme cuestionando cómo lo abordaría yo. Y pues creo que cuando se dio cierta conjunción con ciertas amistades, pues empezamos con este ímpetu de jóvenes, ¿no? A querer hacer nuestros propios proyectos. Y pues en ese entonces creo que sí la visualizaba un poquito más convencional, con esta idea de una compañía que algún día tuviera grandes apoyos y pudiera dar más empleo a más personas y todo. Creo que ahorita realmente creo más en que las compañías y los proyectos tendríamos que ocuparnos más en las relaciones humanas, ¿no? Y en procurarnos mejores relaciones humanas, independientemente de que a veces se darán apoyos, a veces no, a veces te irá mejor, a veces no tan mejor. Pero pues digamos que creo que eso fue lo que cambió. En un inicio era un poco más estructurada mi forma de visualizar la compañía, no era un tanto sobre la experiencia de vivir la danza, como creo que ahora sí la tengo mucho más congruente. Uh-huh.
¿Cómo se definiría lo que es Kaizen Danza? Cómo lo describirías si fuera una persona? ¿Cómo es esta persona dancística en tus manos? Ah, es buena pregunta. Pues creo que llevamos varios años tratando de hacer de Kaizen Danza un espacio justo preocupado por las relaciones humanas, ¿no? O sea, en el que cada vez vayamos como cuestionando al interior, ¿no? De la gente que colabora, ya sea en un proyecto o en varios con nosotros, que lo importante pues es esta cuestión de relacionarnos, de compartirnos, de escucharnos, y a partir de ahí modificar nuestros propios imaginarios y nuestra propia concepción del mundo, ¿no? Y a partir de ahí movernos, ¿no? El nombre en realidad surgió de porque yo estudié ingeniería industrial y Kaizen es un concepto muy ingenieril, ¿no? Entonces cuando significa mejora continua y cuando lo escuché, me gustó y me gustó esa unión como de entre la ingeniería y la danza, que era un poco yo, ¿no? O sea, era un poco esta mezcla que en ingeniería me decían que para qué estudiaba danza y en danza me decían que para qué estudiaba ingeniería, ¿no? Y el concepto, que es como estas cuestiones de mejora continua, de siempre darte la oportunidad de volverte a revisar y volver a mejorar lo que percibes que no está bien y volverlo a intentar. Me gustó mucho como la unión y me gustó este cierto homenaje que había a cuando yo empecé a bailar aquí en México, que siempre los grupos tenían un algo y danza, ¿no? Y después se empezó a volver como un terreno de los de mi generación, de que se llamara de cualquier forma menos así. Pero a mí me gustaba porque como no tuve escuela oficial de danza, empecé a bailar muy joven y mis compañeros, o pude compartir escenario con bailarines de mucho más experiencia que venían de esta tradición y a mí me gustaba un poco este homenaje, ¿no? De llamarle así como en su momento era casi de rigor, que era algo, danza, y a mí me gustó mucho mantener esa idea de Kaizen Danza. En cierta forma lo sigo viendo como ese pequeño homenaje a compañías que me inspiraron, ¿no? O sea, que yo vi ahí de público y me inspiraron y alientaron mi imaginario, ¿no? Como bailarín y como coreógrafo seguramente. ¿Quiénes fueron esas compañías que te influenciaron, que te motivaron? Pues yo creo que prácticamente todas, porque creo que fui un gran consumidor de danza. O sea, bueno, siendo, ¿no? O sea, pero eh, como que yo sí le hice caso así que tus maestros te decían, si estudias danza, tienes que ver danza. Y en ese entonces compraba el tiempo libre y casi a palomear las que ya había visto, ¿no? Y al cenar, Teatro de la Danza, Covarrubias, o sea, casi era así de llenar mi fin de semana. Y pues de varias compañías como de esa época, que muchas siguen vigentes, pues vi varias obras, ¿no? Entonces, yo en particular era muy seguidor de En dos partes de Gerardo Delgado, ¿no? Es una compañía que recuerdo que me marcó mucho como espectador y después tuve la oportunidad de bailar en su última etapa bueno, de ensayar con él, porque justo nunca pudimos llegar a estrenar porque después falleció, pero digamos que ser parte de su último elenco mexicano. Pero es la que más ubico, que me cautivó, pero como obras particulares recuerdo muchísimas, ¿no? De muchísimos coreógrafos, coreógrafas que a la fecha siguen vigentes, ¿no? Y bueno, además, ya a partir de ahí, ¿tú cómo empezaste a reconocer aquello que te preocupaba, no solo como temática, sino también como una postura como artista? ¿Cómo fuiste definiendo ese camino? ¿Qué temas, qué problemáticas, en qué te metías tú a la hora de crear ya con tu propia compañía, ya tú como director y como coreógrafo? Pues creo que me gusta la investigación en general. O sea, creo que una constante es que siempre me ha gustado seguir estudiando y meterme a aprender, ¿no? O sea, y no solo danza, ¿no? Como más recientemente hice un diplomado en lengua y cultura náhuatl y hace poquito acabo de terminar un diplomado en literatura expandida en la UNAM también. Y siempre ando así metiéndome en coloquios y escuchando a otras personas de distintas disciplinas. Y creo que me gusta cómo mueve mi pensamiento eso. Mi pareja, que hace 10 años, ella es de teatro, también ha sido una gran influencia, ¿no? De irnos a meter a coloquios de teatro, que muchas veces tienen más habituado la parte teórica, ¿no? Y de teorizar y
y de discutir la parte teórica de la escena, y eso también pues, ya de 10 años alimenta mucho mi curiosidad y mi postura como artista, ¿no? Y el diálogo sobre todo, ¿no? Con amistades y que me gusta mucho el diálogo, ¿no? O sea, puedo hablar horas y horas de cualquier tema, política, ciencia, ¿no? Del mismo arte, de danza o de otras artes, y creo que eso es lo que alimenta, ¿no? O sea, cualquier problema social, ¿no? Político. Me gusta mucho la relación también del contexto latinoamericano, ¿no? O sea, he estudiado desde distintas vertientes, pero me gusta mucho estudiar el diplomado en lengua y cultura náhuatl, también abrió un universo en nosotros, ¿no? Que por supuesto que está muy presente ahora, todos los aspectos interculturales, ¿no? Y así nos vamos metiendo también, ahorita en la pandemia tomé un diplomado en línea de bioética y ando ahí siempre como de curioso en distintas cosas. Y creo que eso es lo que siempre alimenta, ¿no? Como el diálogo, y a partir de ahí vamos dejando que el proyecto nos vaya llevando hacia distintas cuestiones. Pero me gusta mucho esta escena pensada como un proceso investigativo. Somos muy lentos haciendo obras, ¿no? O sea, la obra más rápida que he hecho me tardó 1 año y medio, ¿no? Porque desde que la pensamos y la vamos dialogando y cuando empezamos a decidir gestionar cómo generar recursos para producirla y en lo que la producimos. Y me gusta esa temporalidad de menos prisa, ¿no? De irnos con tiento y de a poquito investigando. Y creo que eso es lo que más me mueve como postura ahorita creativa, que vaya con calmita el proceso. Y ahora ya no nos queda de otra más que ir con calma, ¿verdad? Esta obra en particular me imagino que también fue así. Antes de pasar a la obra, porque vamos a hacer un breve intermedio, una breve pausa, dentro de todo tu camino en la que pues has pasado también por la interdisciplina incluso, ¿no? No sé si es a partir de la relación con tu compañera, con esta compañía de arte escénico, La Paradoja del Gato. ¿Qué es lo que te interesa? Porque ahí, si me estás hablando de diálogo, también está el diálogo interdisciplinario o transdisciplinario. Háblanos de esa parte de tu otro aspecto, de ese otro aspecto, yo te voy a decir, complementario a tu carrera. Sí, pues justo, o sea, La Paradoja del Gato, que es el otro proyecto donde codirijo y soy como muy activo, ¿no? Miembro de la compañía, pues como justo su primer proyecto surgió como de naturaleza bastante interdisciplinario, porque el primer proyecto que hicimos, que es una obra que se llama Animales 2081, se concibió de origen muy a la par, dialogando la parte sonora por parte de Carlos Gómez Matus, que es el creador sonoro, yo en la parte de danza y movimiento y Jennifer en la dramaturgia y dirección escénica, y se fue dialogando a partir de esa obra, ¿no? Las tres disciplinas como con el mismo peso creativo, ¿no? Y eso nos dio como este inicio o esta introducción ya en la realidad de plantear un proyecto que desde su origen era bastante interdisciplinario, y de ahí, pues, el siguiente proyecto de La Paradoja del Gato se fue más hacia el sentido de una cuestión medio teatro documental, y creo que el teatro más contemporáneo tiene un poquito implícita esta interdisciplina, o así lo vería yo, ¿no? Un poco, que siempre está, o bueno, tal vez no siempre, pero muchas veces se traslada a estos terrenos un poco más antropológicos, sociológicos, y sí expande un poquito como lo que abarca quizá una escena un poquito más tradicional, pero creo que es un poco más natural, yo diría un poco de nuestro contexto. Creo que la danza contemporánea también hoy está un poco permeada de lo mismo, ¿no? Y ya no encasillamos mucho esto en interdisciplina por querer hacer interdisciplina. Creo que hay proyectos que por su propia naturaleza, en cómo se plantean, te van llevando a que tengas que encontrar herramientas desde lugares que no son tus disciplinas y en colaboraciones de otras personas que van aportando mucho que no necesariamente son de la misma disciplina, ¿no? Ya sea danza o teatro, ¿no? Muy cierto. Si me permites, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos.
Continuamos aquí con Vico Hernández, quien, bueno, nos está ya a punto de hablar justamente acerca de Interminable, esta obra en la que veo aquí a Jennifer Moreno como dramaturgia y acompañamiento creativo, en una obra que, bueno, en Michael Ende no es como, pues, fácil de abordarlo. De por sí ya es una literatura que nos fascina por, pues, toda esa cuestión que nos mete en ese mundo, no solo diría yo de la fantasía, sino de todas esas metáforas que nos van llevando de la mano, y no podemos dejarnos de identificar con cuestiones que pasan en la vida también. Así que, bueno, primero, ¿qué te motivó a acercarte a esta obra? Que, bueno, aquí como Historia Interminable, tú le has titulado a tu obra Interminable. Bueno, creo que una de las principales razones fue que yo fui un lector tardío, ¿no? O sea, realmente yo empecé a leer ya hasta que terminé la universidad. Justo fue porque un maestro me recomendó leer La Historia Interminable, ¿no? Y nos la platicó. Era mi maestro de electrónica 4, me parece, en ingeniería. Y el último día de clases decidió que, como ya habíamos acabado, platicarnos los 3 libros que nos recomendaba. No recuerdo cuáles otros 2 recomendó, pero nos platicó con tanta pasión uno de los capítulos de La Historia Interminable que yo justo así al día siguiente me puse a leer ese libro y me fascinó. Y sí, creo que fue una de las principales razones por las cuales a la fecha soy un lector muy asiduo y muy gustoso, ¿no? Entonces, creo que eso le mantiene desde mi persona una conexión muy particular con ese libro en específico, ¿no? O sea, yo creo que nunca saldrá de mis libros favoritos porque en parte por ese libro empecé a leer, ¿no? Y creo que es un libro que digamos que su karma o negativo está en que lo cataloguen como un libro de literatura infantil, ¿no? O sea, creo que en general Michael Ende es un autor que es tanto para niños como para adultos y creo que todas sus obras cuando las lees como adulto cobran otra capa de significado, ¿no? O sea, creo que justo que aparte ha sido algo reciente para mí en los últimos años, que es como investigar, leer y fascinarme mucho por el pensamiento mítico de la humanidad en general. Y creo que de una forma un poco más contemporánea, ¿no? Y más occidental, pero creo que eso tiene Michael Ende en sus obras. Creo que es un pensamiento mítico muy poderoso, muy concreto, y en especial La Historia Interminable, hablando como de obra formalmente, hablando de eso, es una estructura súper compleja, ¿no? Tiene un montón de desdoblamientos y es sumamente compleja a nivel estructura, ¿no? Entonces, la tenía ahí como mi libro, de mis libros favoritos y de mis autores favoritos, y planteé hacer una obra basada inspirada, mejor dicho, en La Historia Interminable dentro del programa de jóvenes creadores, y tuve la fortuna de ser seleccionado. Ya era la segunda vez que tenía este apoyo, entonces conocía el programa, entonces por eso digamos que me atrevía a proponer algo que sabía que iba a ser un poco complejo en ver cómo abordarlo, ¿no? Porque es la primera vez que iba a empezar una obra a partir de una obra, ¿no? Que ya existe. Y creo que eso requiere como otro nivel de herramientas a las cuales yo no estaba habituado, ¿no? Y justo el programa de jóvenes creadores que te van acompañando tus tutores, ¿no? Durante todo el año, y ya al haber tenido la fortuna de conocer el programa, pues se me hizo como el planteamiento perfecto para aventarme en esta cuestión de montar algo a partir de una obra de Ende. Y así fue, ¿no? Pues fui seleccionado, entonces lo pude ir como trabajando con bastante calma, ¿no? Durante todo el año que duró la beca, el planteamiento y la retroalimentación que había con mis compañeras de generación de la beca de jóvenes creadores, mis tutores, y así pues fue como agarrando forma un poquito más fácil, pero sí creo que fue difícil, ¿no? Los primeros meses fue pues entrarte a analizar la obra y volverla a releer, investigar, aumentar el marco teórico alrededor del autor, descubrí un montón de cosas que no sabía de la obra, ¿no? O sea, cobraron mucho más significado muchas cosas, y ya eso me permitió ver pues qué me interesaba a mí de la obra, ¿no? Y fue justo esta resignificación de la nada, que creo yo es una de las muchas capas que tiene este libro, desde su discurso mítico, ¿no? Desde esta cuestión que justo trasciende el tiempo porque está presente en la humanidad, ¿no? Y es una de esas constantes ciclos en los que como humanidad nos seguimos atorando, ¿no?
Y creo que ahí es esta cuestión, en la historia interminable es muy bello, ¿no? Como lo va narrando, pero mi interés justo no era narrar la anécdota que ya ocurre en el libro, porque creo que eso nadie lo podría hacer mejor que Michael Ende, o sea, y más con un libro que le tengo tanto gusto, ni siquiera me interesaría volver a narrar algo que creo que ya lo narró a nivel anecdótico demasiado bien, la misma obra. Entonces, lo que hicimos fue agarrar una resignificación de esta nada, de esta cuestión que en el libro, en fantasía, va avanzando todo el tiempo, ¿no? Y que después se va develando que es un juego entre el mundo real o humano, ¿no? Y el mundo de fantasía, y que es estas cuestiones que están aquí presentes, ¿no? Estas mentiras, estas sensaciones de desamparo, ¿no? De esta alma pues como de desesperanza que nos andan invadiendo todo el tiempo en lo individual y en lo social, ¿no? Y que nos van invadiendo y va matando esa fantasía en la cual algún día estuvimos, ¿no? Y fuimos capaces de transitar entre este mundo fantástico y entre mundo real. Entonces, pues un poco eso fue como la historia del por qué decidimos hacer este proyecto. Y bueno, viene el cómo. Acabas de decir algo muy importante y que yo te lo traía así como en la pregunta. ¿Cómo no ser ilustrativo en una obra literaria cuando de lo que se trata es de contar lo que está ahí? Y sin embargo, no es el caso, porque más bien es como una obra a ti te provoca algo y le das tu propia respuesta. Y no necesariamente es una representación de la misma, es un otro diálogo como lo que tú justamente nos acabas de marcar en una línea de trabajo tuya y que implica una manera de responderle a Michael Ende a través de la historia interminable en tu propio interminable. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo lo estableciste ya a nivel del lenguaje dancístico? Sí, pues digamos que estaba pensada a partir de cuadros, ¿no? Entonces seleccionamos en este caso de esta versión 5 capítulos, ¿no? Que me resonaron más de la obra, y a partir de esos 5 capítulos también yo hice 5 cuadros dancísticos, ¿no? Y esos cuadros dancísticos tienen también tienen una mezcla de textos que están trabajados desde una dramaturgia de Jennifer Moreno, y con esta idea que estábamos planteando de resignificar la nada, digamos que el tratamiento que le dimos son textos que tienen un tratamiento a partir de son diálogos a partir de, esto no sé, digamos que no se explica en la obra, pero los textos en off que se van escuchando son a partir de un personaje ficticio que sería alguien que en este mundo nosotros lo tacharíamos de loco o de esquizofrénico, que aparentemente está hablando solo, pero que en realidad es ese personaje que sí pasó de fantasía al mundo de los humanos, y que aquí lo tacharíamos de loco por no entender esas otras realidades. Y a través de eso va narrando esta cuestión de la nada que está ahí y que abandonó fantasía y que ya está en este mundo, ¿no? Y que ya nos está invadiendo a nosotros, y va generando esta cuestión como de densidad, ¿no? De la obra, que es un poquito densa, ¿no? Que se va complementando con la parte coreográfica y la parte sonora, y se van alternando las voces en off de ciertos textos de cada uno de los cuadros. Solo hay un cuadro que no tiene nada de texto, pero todos los demás van teniendo pequeños textos que van dándole un sentido a nivel sensorial, ¿no? Al espectador de interminable, ¿no? Ya alejados un poco de la anécdota que es la historia interminable. Y cuando hablamos ya de lo que significaría tu manera de corporeizar eso, ¿qué es lo que te gusta trabajar con tus bailarines? Veo que tú mismo bailas, ¿verdad? Digamos, yo mismo bailo, pero en esta función, digamos que el lugar que yo bailo también lo alterna otro bailarín, que es Alberto Monsi. Ok. Y la función del martes, que por toda esta cuestión de la pandemia se tuvo que reducir a función única,
él va a bailar, ¿no? Y yo estaré en la parte técnica. Ok. ¿Y cómo llegas a la parte ya de lo que sería ya el cuerpo presente en acción? Sí. ¿Cómo te gusta trabajar esa parte? En general me gusta, ya desde hace un rato nos gusta trabajar mucho a partir de laboratorios en residencia o laboratorios largos. En el caso de Interminable, pues igual hicimos, no me acuerdo si fueron 2 o 3 laboratorios en residencia y convocamos a distintas bailarines y bailarines a que estuviéramos ahí laboratoriando un poquito, ¿no? De dialogar mucho, investigar, y me gusta que vaya siendo como con calmita a partir de pequeñas ideas que mucho lo vamos dialogando, en este caso de lo que se iba construyendo de los tratamientos de estos textos y dialogando con Jennifer y yo, el imaginario que se va despertando a nivel movimiento, pero me gusta como probarlo entre los bailarines y jugarlo. Me gusta mucho, sobre todo en la parte de investigación, plantear muchas cuestiones corporales a partir de juegos, ¿no? Y me gusta muchísimo jugar e investigar, y muchas veces queda en escena cuestiones sobre el azar, ¿no? Entonces me gusta que muchas cosas se definen azarosamente y que los bailarines tienen mucha decisión de qué hacer. Esta obra quizás es la menos azarosa de todas las que he hecho recientemente, pero aún así me gusta que muchas decisiones las toma el intérprete en escena, ¿no? De hacia dónde moverse o qué hacer o cómo jugar con ciertas corporalidades, porque me gusta mucho también como este diálogo como del el tono en el que queremos que esté la obra y que eso se vaya entendiendo, y eso es lo que se pueda corporalizar, ¿no? El tono, y que se libere un poquito como de la forma, ¿no? Y que si el bailarín decide cambiar un poquito las secuencias que llegan a hacer, o sea, es como, digamos que me gusta más que estén entonados a que estén uniformados a nivel movimiento, a nivel corporalidad. Y sobre eso siempre me ha gustado mucho como irlo nutriendo, ¿no? Justo por el proceso interminable, porque en realidad la hice en 2018, pero en su versión completa no se ha podido estrenar por diversas circunstancias, y justo hubo un cambio de elenco por distintas circunstancias de tiempos, y justo me gusta esa cuestión, ¿no? Que las obras me gusta trabajarlas no a partir de una uniformidad de movimientos, sino que llegó el nuevo elenco y me gusta mucho trabajar a partir de consignas, de que entiendan como la tonalidad que estamos buscando, ¿no? Las sensaciones a partir de las cuales estamos evocando el movimiento, y a partir de ahí que también los bailarines tengan un rango amplio en el cual pongan mucho de lo que son ellas como personas, ¿no? O Alberto, él también como persona en este caso. Sí, veo aquí a Andrea Bautista, Citlali Landa, Mariana Estrada y Alberto Monts, sí. Música original, Carlos Gómez Matos. Eso me llama la atención también. Esta manera de a veces de decidir que no hay otra música que no sea esa que está pensada para la obra. Un lujo que no todos se pueden dar, o por lo menos una alianza que no todo el mundo tiene, pero que las considero muy indispensable. Y más en esta época de los derechos de autor y de que si presentas tu obra por YouTube ya te la van a silenciar, porque pues está más duro más esta cuestión de la música, pues que no te corresponde, ¿no? Y aquí veo que Carlos Gómez Matus ha sido, sí, ¿verdad? Ha sido como un aliado tuyo en la música. Sí, sí. ¿Qué es lo que se establece en esa relación con la música? ¿Cómo trabajaron esa parte? Bueno, en general, por ejemplo, yo tendría que empezar por decir que me considero un gran ignorante musical, ¿no? Justo creo que es de las cosas que menos conozco en la vida, ¿no? Y creo que viene desde una tradición incluso familiar, vengo de una familia que casi no escuchaba música, y yo como que tuve una infancia con poca música, y y dentro de la danza nunca he considerado necesaria la música. Es muy raro que yo ponga música para dar una clase o para montar algo. Entonces, para mí fue una alianza un poco casi necesaria siempre cuando empecé a coreografiar ya cosas por mi cuenta. Y porque justo me gusta mucho que el diálogo vaya siendo un poco más parejo, ¿no? O sea, y desde gente que conoce la materia, ¿no? Técnicamente y artísticamente,
pueda ir dialogando con eso y se vaya creando música original. Creo que en mi caso fue un poco casi una necesidad de tener tan poco contexto musical que nunca pasó por mi cabeza como saber qué música utilizar para algo que yo quisiera montar. Entonces, sí tuve la fortuna de ir teniendo amistades músicos que han podido acompañar las obras que he realizado. Y ahorita ya se vuelve una cuestión hasta cómoda para mí, ¿no? O sea, es como porque me he acostumbrado a eso, a que yo puedo empezar a trabajar una idea y empezarla a laboratoriar y generar el movimiento y a la par írselo mostrando y dialogando con un músico, y ese músico me pone todo su universo sonoro como a través de lo que hace y lo que me dice, y eso a la vez me alimenta lo que voy pensando e imaginando, y se va haciendo un diálogo bastante interesante, ¿no? Y Carlos es de los músicos de los que más he trabajado, y también ya hay una complicidad bastante interesante, ¿no? Es alguien con el que hemos trabajado, principalmente habíamos trabajado con él en La Paradoja del Gato, y en proyectos como independientes que he tenido que hacer de coreografía, pero sí creo que ya estamos en esa etapa de colaboración que los años también te da entre un equipo de trabajo, en el que el diálogo se vuelve muy fluido, ¿no? En el que empezamos a soltar ideas y lo primero que nos mostramos a ambos nos van funcionando y nos va como alimentando, y hay como pocas trabas al respecto, ¿no? Entonces, creo que eso pues sí ha sido muy, muy fortuito y muy dichoso de nuestra parte, ¿no? Porque concuerdo en que la música original, aparte de los derechos, que también creo que es algo cada vez más complejo, sí creo que es muy bonito que la danza no se subordine a una música que ya existe, ¿no? Sino que la escena termine teniendo igual de peso, ¿no? Tanto la parte creativa en términos musicales como la parte creativa en términos dancísticos. Muy bien, pues esperemos que en esta versión de Interminable pues nos podamos justamente acercar con ustedes para dialogar ya como espectadores, tanto quienes van a estar ahí presentes en el teatro como quienes los puedan ver a través de la pantalla. Danzanet estará ahí para hacer esta labor de live stream. Y bueno, si hay algo más que quieras añadir, Vico, con mucho gusto para cerrar esta conversación. Bueno, pues también primero pues agradecerte, ¿no? O sea, creo que desde estos eslabones que siempre he estado ahí contribuyendo a la difusión de la danza en México, y pues invitar a la gente, ¿no? O sea, creo que son momentos muy extraños y complejos a nivel mundial, y pues el contexto de cada persona es bien distinto, ¿no? Y más en un país de contextos tan extremos. Entonces, pues si el contexto de algunas personas les permite estar ahí en el teatro con nosotros, creo que estaremos sumamente agradecidos, y si no, pues ojalá y puedan aprovechar estas otras herramientas que están poniendo mucha gente y muchas instituciones a la mano, como este live stream que se va a realizar, y pues esperemos que pues de alguna forma vayamos como encontrando pues un mejor espacio, ¿no? A nivel mundial en este país, ¿no? Que creo que históricamente nos debemos mucho todavía, ¿no? Entonces, pues creo que sería lo único que agregaría, y lo mismo para toda la gente que nos dedicamos a las artes escénicas, ¿no? O sea, pues que también hay una parte un poco como de complicidad de nuestra parte, de saber que somos de los pocos que vamos a tener la fortuna de tener una función con público en este año, y que pues también está esa energía, ¿no? En nuestros corazones y en nuestras almas pues de llevarlos porque a un lado de nosotros, porque entiendo y así lo percibo y sé que es una crisis bastante particular que nadie nos imaginamos, y pues de nuestra parte está como toda esa energía consciente, ¿no? De que seremos de estos pocos privilegiados con poder pisar un foro este año, y pues llevamos a mucha gente ahí al lado porque nos tocó a nosotros por azares del destino, pero pues es un año, digamos, que con bastantes escenarios ausentes, y en ese sentido, pues creo importante al menos mencionarlo, ¿no? Que nos tocó a nosotros, pero es un todos, ¿no? De alguna forma, un todes, ¿no? Exacto.
Creo que esa es la parte también fundamental, sobre todo cuando tenemos que cruzar estos caminos tortuosos que a veces nos tocan cuando aparecen justamente crisis que en este momento pues son mundiales, ¿no? Nos sentimos tan identificados, o sea, todo lo que estamos pasando ahorita y que está sucediendo, pues si no de una manera igual, pero equivalente en cualquier parte del mundo, y más en este territorio de las artes, como una manera también muy simbólica de volvernos a recuperar en esa parte, no solo la material, la de la salud, por supuesto, la de la seguridad, sino también la del alma, la del espíritu, que es tan necesaria justo para establecer esos diálogos como los que tú, a través de tu compañía, de tu pensamiento, proponen justamente. Así que el martes 27 a las 19 horas de octubre, estaremos ahí contigo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Muchísimas gracias, Vico. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por seguir nuestras emisiones en este programa Perfiles en Acción, charlas con las y los creadores escénicos, que en este año 2020 reanuda sus actividades, sus programas, justamente pues gracias a estas oportunidades que se nos han estado presentando para estar nuevamente ahí en la escena viva. Muchísimas gracias y hasta la próxima.